Bienvenidos a nuestro programa. Aquí estamos en compañía de Eduardo Andújar y del doctor Valentín Medrano Peña. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel. Como me enseñaron, no se puede hablar con la boca llena. Eso es good manners, buenos modales. Pero este hombre de Coripollo, este coreano, dominico coreano, abusó de uno porque lo puso a probar un asunto, una delicia. Sí, está muy buena esa comida. Mira, Cori, si tú quieres darte otra vuelta y vuelve. Vuelve cargado de nuevo para Pola. Claro. Por la noche. Claro. Pero eso es un negocio para llevar o es un negocio para uno sentarse. También, comer, o sea, No en se el oye, restaurante. No se está escuchando, pero él dice que tienen un restaurante donde usted puede degustar la comida allá en el restaurante, pero también tiene delivery a través de Pedidos ya. de pedidos. Bueno. Ya ustedes saben, Coripollo. Bueno, Rico. si lo dejan el teléfono, Oye, posiblemente- no, que deje el menú Claro. y que deje par de pollos más. Bueno, hay muchas formas de mendigar y esta es una de ellas. La mía es directa. La de don Miguel es sutil. Si dejan el teléfono, ¿qué teléfono? Usted come teléfono. ¿Qué teléfono? Saludos, don Miguel. Bueno, saludos. Parece que la cosa anda bien porque hoy hay ánimo y es apenas miércoles. Sí. Hoy ni siquiera es viernes. Es miércoles, hay mucho ánimo. El ombligo de la semana, le dicen. Sí, entonces, regularmente en la tradición política de la República Dominicana se le conceden 100 días a los gobiernos al momento de instaurarse o de instalarse, 100 días de paz. Eso Un es una jubileo- práctica casi universal, yo creo. Un jubileo de permitir que los gobiernos muestren cuál es el derrotero. Yo creo que afortunadamente para el bien de la nación, a este gobierno se le concedieron 3 años. 3 años de... ¿Cómo se llama ese tiempo, Eduardo? De beneplácito. Sí, pero ¿cómo se llama? Los 100 días son 100 días de tregua. De tregua, ajá. Pues entonces este gobierno tiene 3 años de tregua. Ahora habría que preguntarse si eso ha sido beneficioso, satisfactorio, si se refleja de alguna forma en gananciales, en la existencialidad del colectivo dominicano. Bueno, hubo unas circunstancias muy especiales que permitieron y justificaran que la oposición política no adelantara su política de oposición o no hiciera oposición. Por el tema de la pandemia y muchas otras cosas que en ese momento estaban afectando no solamente a la República Dominicana, sino a muchas partes del mundo. Mire ese close-up. Pero evidentemente, el pollo en la mano. Pero evidentemente la oposición juega un rol importantísimo en todo proceso democrático y no puede renunciar a ese papel, so pena de incumplir un compromiso con la nación dominicana, porque ese es el problema. La oposición es lo que hace el equilibrio. Y en una democracia el papel de la oposición suele ser tan importante como la del gobierno. Pero el principal, por eso creo que el gobierno se ocupó de mitigar, de cierta forma reducir el posible papel activo de la oposición. Lo primero que hizo este gobierno fue perseguir a través del Ministerio Público, no lo voy a poner calificativo de si justificado o no, perseguir a través del Ministerio Público a la oposición. Y uno de lo que ellos pretenden ahora justificar, que es muy penoso, muy lamentable, que a todo el mundo le pareció de alguna forma nauseabundo, fue que trajeran por los moños al ex candidato del Partido de la Liberación Dominicana y lo sometieran a un proceso penal. Refiere a Gonzalo Castillo. Sí. Y ahora empezaron por un sitio y empezaron por el tema que no tenía justificación ni razón de ser, de un asunto en lo que él absolutamente tiene que ver. Pero ellos necesitan, para no salir mal parados, de alguna forma buscar justificación para esa acción nauseabunda, abusiva y arbitraria que se llevó a efecto en contra de ese ciudadano. Cuando uno habla así, y creo que tengo que utilizar una expresión que es muy dable al ciudadano excelso don Miguel Guerrero, que trata siempre a la persona
con ese distanciamiento desde el punto de vista del trato diplomático que se debe, o de la educación que a uno, la formación que le dieron a él y que es buena, y que debieron dársela a todo el mundo y que todo el mundo debía practicar. Porque a veces uno habla de los candidatos o las personas públicas connotadas, como el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, el presidente Luis Abinader, y en este caso el no presidente, pero 38% de los dominicanos dijeron que quería que lo fuera, Gonzalo Castillo. Y uno dice, bueno, Gonzalo, pues yo no conozco a Gonzalo. En mi vida nunca he estado frente a frente a Gonzalo Castillo. Y cuando uno hace análisis, siempre la gente, por ese trato un tanto, ¿cómo se le puede decir, don Miguel? Por debajo del trato ligeramente cortés, pero que plantea como un desmonte de las formalidades, hace creer que uno tiene algún tipo de liazón, conocimiento, trato, pero no lo conozco. Y eso no me impide a mí decir y hacer causa común con las poca gente, quiero pensar que fueron pocas, aunque en realidad los números dicen que fueron muchas, que les resultó eminentemente negativo el trato y el abuso llevado a efecto por las autoridades del Ministerio Público, políticamente hablando, porque fue un manejo político del más rastrero y nauseabundo en contra de Gonzalo Castillo. Mira, ya en campaña, mucho antes de que la campaña entrara en su etapa definitoria, yo me percaté y lo vaticiné que esa agresividad que había caracterizó la campaña a favor del cambio, iba a copiarse o iba a duplicarse en el ejercicio del gobierno, en la eventualidad de que ganara las elecciones. Mira, el PLD no defendió a su candidato como debió defenderlo. Y yo te voy a poner solamente un ejemplo. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo conseguí llevar al candidato, al entonces candidato del Partido de la Liberación Dominicana, a mi programa que yo tenía en CDN, todavía lo tengo, pero era diario, ahora es semanal, por la naturaleza misma del programa. Antes yo hacía entrevistas, ahora lo que hago son paneles, la discusión de un tema específico. Cuando yo la entrevisté, en un momento dado, yo le pregunté al candidato del PLD, que mencionó la palabra éxito en la entrevista. Y cuando él mencionó la palabra éxito, yo le pregunté, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su idea del éxito? Y él me dijo, él lo pensó un momentito, y dijo, mira, una persona sale de la capital y va para Puerto Plata, se queda en Santiago, recorrió las 3/4 partes del trayecto, pero no tuvo éxito porque no llegó donde iba. Por el contrario, una persona se propone llegar a Bonao, llega a Bonao, no hizo el recorrido tan largo como el otro, pero llegó donde se proponía. Ese tuvo éxito. Si yo llego a ser presidente de la República, yo no me embarcaré en ningún proyecto que yo no esté seguro que pueda cumplir o tenga éxito. Para mí eso fue una de las mejores explicaciones que un político dominicano ha dado, porque tenía la esencia del discurso de Juan Bosch ahí. ¿Entiendes? Y además comenzaron a burlarse de él. E incluso me creyeron que yo había inventado esa entrevista, que lo había hecho a propósito. Que se iba a Santiago, que se queda en Puerto Plata, que a Bonao, y se mofaron de él. Y ningún dirigente del Partido de la Liberación Dominicana salió en su defensa. Cuando él había descrito un pasaje, el equivalente a un pasaje de una obra clásica de la literatura universal, que es Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, un clásico de la literatura. Cuando Alicia se pierde en el bosque, se encuentra con el gato de Cheshire y le pregunta dónde está la salida, y el gato le pregunta, esa no exactamente, pero ese es el contenido. El gato, ella le dice, no sé dónde hay, y dice, si tú no sabes dónde vas, ¿cómo vas a encontrar el sitio? ¿Entiendes?
Nadie, absolutamente nadie. Y el que no sabe para dónde vaya Ya llegó. Exactamente. Entonces, todos aquellos que tuvimos el atrevimiento de dudar o decir que no estábamos con el candidato del cambio, éramos unos rastreros, un zafacón de la historia, los hijos no tenían vergüenza, los hijos tienen que estar avergonzados de él, es una rata inmunda, y todo ese tipo de cosas que caracterizaron el discurso de oposición del hoy gobierno dominicano. Discurso de odio. Sí, un discurso de odio. Exclusivo, no excluyente. Y entonces ellos están hoy pagando lo que sembraron. Sí, Cuando tú ves las redes y lees las redes, a mí me consterna eso porque yo no soy un hombre, yo no soy una persona educada para llegar a esos extremos. Y yo respeto mucho la dignidad de las personas. Yo puedo criticar a alguien por su posición y puedo criticarlo incluso firmemente y hasta ásperamente si es necesario, pero sin llegar a una ofensa y sin llegar a lo personal, a dudar de su dignidad ni nada de eso, y mucho menos involucrar a la familia y cosas que son muy íntimas de las personas. Nada de eso se respetó en la campaña electoral y hoy ellos están pagando eso, porque todo el mundo cosecha lo que siembra. Y tú lees en las redes, y lo que se dice en las redes del presidente de la República es horroroso, horroroso. No hay derecho a eso. No hay derecho a involucrarse con la familia, a decirle lo que se le dice. Usted puede criticar y tiene pleno derecho. Yo creo que ese es un ejercicio sano, positivo de la política dominicana, criticar al presidente. Y decir al bajo del gobierno no es ningún delito en una democracia. Y oponerse al gobierno no es hacer conspiración ni nada de eso. Pero la dignidad de las personas usted tiene que respetarla. Pero esa gente se educaron y le enseñaron en el 20 a la gente que ese era un método de oposición exitoso. Y hoy la gente está haciendo lo que escuchó en el 2020. Y lo que hicieron en el 2020. Y lo que hicieron en el 2020. Porque, y qué bueno que usted habla de la reactividad, ¿no? que tenía el gobierno hoy cuando era oposición, y además de lo agresivos. Sí, yo vi. Otro pollo con jengibre, pídelo. Sí. Y de los mozo. y lo agresivos que se mostraban. Algo que también me gustaría mencionar eran los cuestionamientos que, como usted bien señala, eran cuestionamientos sin ningún fundamento que hoy también parecen explotarles. Porque, por ejemplo, y no quiero mencionar nombres, pero muchos funcionarios que hoy están en el tren gubernamental, lo voy a dejar ahí, duraban 30 minutos, una hora en una entrevista completa, hablando en términos peyorativos, utilizando adjetivos calificativos de las personas, diciendo que no servían para nada, que estaban en una institución y que no sabían lo que tenían entre manos, que en 6 meses lo iban a resolver. Hoy esas personas, no sé si por obra de yo no sé qué, o no sé quién, pero hoy esas personas justamente les ha tocado en esas mismas instituciones dirigirlas. Y qué feo han quedado ante la ciudadanía, porque lo que antes cuestionaban, no solamente que estaba bien en términos de funcionamiento, en términos administrativos, en términos operativos, hoy ya no funciona. Hoy, aparte, tienen serios cuestionamientos en términos al manejo de los fondos públicos en esas instituciones. Entonces yo digo, cuestionar, criticar, no es solamente cuestionar, criticar o emitir una opinión. Usted tiene que tener fundamento. Y si a usted en algún momento le toca, como le ha tocado a este gobierno, pues en el momento que a usted le toca demostrar con hechos, no con palabras, lo que usted tanto decía y se afanaba en demostrar ante los medios de comunicación, a veces gritando, porque también eso pasaba, que gritando y alterando el tono de la voz entendían que tenían un discurso que podía llegar o calar más a la gente. Entonces,
yo siempre voy a propugnar por el enriquecimiento del debate en la República Dominicana. Me parece que aquí los políticos de todos los niveles tienen miedo de debatir cuáles son sus ideas, cuáles son sus planteamientos, cuál es la concepción que tienen de la sociedad dominicana, cómo podrían mejorar o impulsar mejoras sustanciales a la sociedad dominicana desde las posiciones que pretenden ocupar. Porque aquí se ha también, yo a veces me asombro del nivel de clientelismo que hay desde los niveles más bajos, por decirlo, hasta los niveles más altos de elección. El más alto, el del presidente de la República, y los concejales o vocales, en el caso de los distritos municipales, pero que juegan roles fundamentales, cada uno. Y yo diría que en el tema municipal y en el tema legislativo, y ahí me corregirán, de mayor importancia, porque lo municipal y lo distrital impacta directamente a las comunidades, y lo congresual, es decir, las decisiones que se toman en el Congreso, son decisiones que rara vez, una ley es aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo sin observaciones, rara vez tiene marcha atrás y tiene que pasar por un proceso muy difícil, inclusive para hacer ciertas modificaciones. Entonces, algo que yo decía, no podemos tener los políticos posibles, tenemos que tener buenos políticos, porque tenemos que tener buenos representantes para que entonces nosotros podamos tener buenas leyes y las leyes que necesita la sociedad dominicana, y no las leyes posibles.